El investigador criminalista y expreso político venezolano Iván Simonovic asegura que el régimen de Maduro realiza trabajos de inteligencia en Colombia. Así como dicen que que ellos no hacen inteligencia en ningún país, tienen información de inteligencia de Colombia. Y algo, si en un país, ¿verdad? Venezuela ha hecho trabajos de inteligencia, es en Colombia. ¿Ok? Muchísimos oficiales militares, civiles, periodistas, empresarios han tenido que salir de Colombia por el asedio que le ha tenido el gobierno de Venezuela, el régimen, la dictadura, ¿verdad? En buscarlos, identificarlos, perseguirlos, amenazarlos. Eso es una realidad. Afirma Simonovic que Maduro y su régimen persiguen a la disidencia civil y militar en cualquier país del mundo, y estas operaciones las realizan asignándoles el caso a grupos criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Un caso en especial de un compañero mío, funcionario de la Policía Técnica Judicial, que vivía en Ecuador, y cuando yo era el comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, bueno, nosotros nos informaron que había salido un grupo de 4 funcionarios del DIGESIN para detenerlo y trasladarlo a Venezuela. Nosotros le advertimos, y este caso reposa en la Fiscalía de Ecuador. Tenemos el caso del teniente Caldera. Hay casos que son imposibles que tú lo puedas ocultar. Es una práctica del régimen. Ojo, ellos, cuando se les hace muy complicado la operación, ellos sencillamente tercerizan esta operación. ¿La tercerizan en quiénes? Bueno, en los grupos con los que ellos ya han trabajado anteriormente. El Tren de Aragua, el ELN, pienso que no, la Tercera Marquetalia. O sea, ellos saben a quién le van a dar, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de caso, se lo asignan a alguien. El funcionario de Maduro, Alexander Granco, hizo su debut cuando asesinó al ex policía Óscar Pérez y a su grupo de libertarios el 15 de enero del 2018. Destaca Simonovic que Alexander Granco tiene una policía hecha a su medida, y esta es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN. Alexander Granco hizo su debut hace unos años atrás, en el 2015, cuando él utilizó aproximadamente unos 300 efectivos policiales y militares para asesinar a 5 disidentes del gobierno. Uno de ellos era un funcionario de la Policía Judicial. Personas que se habían abiertamente manifestado en contra de las políticas del régimen, y bueno, los ubicaron en un sector de Caracas, se llama el Junquito. Les dispararon con todas las armas que consiguieron, y después que dispararon con todas las armas clásicas que utiliza la policía, decidieron acabar con la casa a través de unos lanzacohetes, para utilizar un término coloquial. Bueno, asesinaron a las 5 personas. Ese fue el debut de Alexander Granco. Alexander Granco tiene una policía que es hecha a su medida, es decir, es una policía personalizada, es el DIGESIN, es de Alexander Granco. Alexander Granco, o sea, la DIGESIN no es un centro, una oficina de inteligencia del gobierno de Venezuela. Para empezar, que de inteligencia no tiene nada, porque las instituciones de inteligencia, en la mayoría de los casos, si no por decirlos todos, nadie sabe dónde están, quiénes son, cómo se visten, qué hacen. El DIGESIN es una institución donde tiene un grupo de fascinerosos, individuos que muchos de ellos ni siquiera son policías, no estudiaron en una academia, no saben nada de eso, lo único que saben es cumplir órdenes de Alexander Granco. Alexander Granco es el que se encarga de las operaciones de persecución, torturas, amenazas y acoso hacia todo aquel ente que esté en contra de la revolución bolivariana. Este sujeto es quien hace el trabajo sucio al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, se movilizan a través de todo el país en la persecución de oficiales militares, en la persecución de civiles, en la persecución específicamente periodistas, políticos. La detención estos días de una de las personas
cercanas a la candidata María Corina Machado, esta diputada, una diputada, una persona electa, ¿verdad?, por el pueblo, fue detenida por el DIGESIN, sin ninguna orden. Ellos hacen a su discreción lo que le da la gana. Alexander Granco es el individuo que está detrás de todas estas operaciones. Si tú ves mi timeline, cuando sucedió el homicidio del teniente Ojeda en Chile, lo primero que yo coloqué fue eso. Porque estas informaciones, lo que yo te estoy diciendo, forma parte de lo que se cuela con la gente que uno conversa de lo que sucede allá. Alexander Granco tiene minas de oro, Alexander Granco tiene operaciones de narcotráfico y Alexander Granco tiene su policía personal, que es el DIGESIN. Sí. Y a discreción de esto, él hace lo que le da la gana y obviamente le hace el trabajo también sucio al régimen. Iván Simonovic asegura que existen funcionarios del DIGESIN en todos los países. Son infiltrados que se presentan como opositores para obtener informaciones que serán suministradas al régimen criminal de Nicolás Maduro. Existen funcionarios del DIGESIN, no solamente en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos. Aquí hay gente que hemos identificado, que sabemos quiénes son. Es más, hay un programa que diseñó, que sacó, que hizo el gobierno de Venezuela, se llama Nautilus. Ese programa trata de personas, oficiales militares o civiles, que les crean un perfil de opositor y lo envían a algún país para que se infiltre. Y entonces él ahí recaba información. Tengo las listas de eso y las he compartido por lo menos con 2 países. Lista de oficiales y civiles que van a otros países como opositores, no lo son, pero se acercan a la gente y ahí obtienen ellos información. Sí. Cuando Maduro sale diciendo que ellos tienen una investigación, ellos no hacen investigaciones de nada, señor. Nada hacen investigación. Ellos sencillamente eligen un objetivo y ese objetivo se convierte en un caso para ellos. Puntualiza Iván Simonovic que él fue preso político, encarcelado desde el 2004 hasta el 2019. Por tal motivo conoce muy bien el trabajo de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar del régimen de Nicolás Maduro. Yo fui preso político y yo sé cómo escogen. Yo estuve, ¿verdad?, en el SEBIN preso y sé por los funcionarios del SEBIN cómo hacen. Ellos identifican a alguien que no les interesa, le crean un expediente. Sí. Ustedes han visto al señor fiscal de ese país, que es un fiscal abstracto, porque es un fiscal que es del gobierno, es decir, del partido del gobierno, y resulta que ese señor, cuando da una información de alguien involucrado en una actividad criminal, es él solo. Él dice, no, porque nosotros investigamos. Pero ¿dónde está la investigación? Vámonos a... Y disculpa que me tome un momento aquí. Ahí está el caso de PDVSA. Cuando ellos agarraron y dijeron, Tarek El Aizami involucrado en el robo del 25, no sé cuál, y sacaron al segundo del Aizami. Hicieron y explicaron todo lo que se hizo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque si tú haces una investigación de ese tipo, de ese nivel, donde hay un ministro involucrado en la desaparición de 23.000 millones de dólares, tú tienes que saber entonces dónde está el dinero. Eso nunca lo han dicho. Concluye Iván Simonovic que en Venezuela la dictadura no investiga. Ellos inventan casos, siembran historias y situaciones para justificar las persecuciones a todo aquel que adverse al régimen criminal. Yo al régimen no le creo nada. Porque todas las investigaciones de ellos son así. Ellos inventan un caso, le siembran un caso a alguien y esa es la realidad. Así de sencillo. No hay ninguna investigación con pruebas de algo que diga esto es así, esto es así. Ojo, ellos tienen el famoso cuento de alguien declarándose culpable. Bueno, si tú metes a alguien, lo metes en una celda, lo guindas, por las manos, los torturas, no sé cuánto, y después le dices, si tú no dices nada de esto, vamos a ir contra tu familia, bueno, esa persona va a decir lo que tú quieres que diga, eso es más que seguro. ¿Cuántos países del mundo, verdad, tienen esa metodología que como no les creen, ellos tienen que poner a alguien que diga que sí es culpable? Porque nadie les cree a Saab, nadie les cree en el mundo. La Interpol, cada vez que Venezuela manda una orden de Interpol, a oficinas de Interpol en Francia, en Lyon, Francia,
lo toma con cuidado. Tiene que analizarlo, porque el 90% de los casos son casos políticos, no son casos verdaderamente de investigación criminal.